Bueno, muchas gracias al licenciado Carlos. Sin duda alguna, un esfuerzo importante que se está haciendo por incorporar estas tecnologías a un tema tan crítico en nuestra población, en nuestros hermanos tabasqueños. Todos los años se les inunda. Y, bueno, pasemos a la ronda de preguntas. Espero que haya bastantes porque como no tuvimos la plática al principio, entonces pues va a haber el doble de tiempo para preguntas. Bien, tenemos una pregunta de Elena de la UNAM. Pregunta, ¿esta tecnología fue utilizada para detectar los yacimientos de lutitas en el norte del país? Supongo que esta pregunta va dirigida al doctor Fabián García Nocetti. Bueno, sí, esa tecnología se ha desarrollado justamente para esos activos que están más bien en el sureste, pero digamos tecnologías semejantes básicamente se utilizan también en otras áreas. La diferencia también, bueno, depende mucho del tipo de terreno, etcétera, pero y en ese sentido, pues la disponibilidad de información sísmica asociada en ese sentido. En ocasiones, desde luego, se tiene la información de perfiles sísmicos y es cuando es muy conveniente tomar llevar a cabo ese tipo de desarrollo con esta tecnología, con esta metodología, pero en otras ocasiones lo que se tiene son realmente información real de lo que es la petrofísica del lugar y eso requiere de otro tipo de tecnologías. Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario. Sin duda alguna, por ejemplo, los métodos que presentó el doctor Fabián de redes neuronales se utilizan para muchas cosas, ¿no? Es una de las fenómenos que también estamos viendo ahora, que pues métodos herramientas que tienen un amplio espectro de aplicaciones en distintos campos. Por ejemplo, estas redes neuronales que presentó el doctor Fabián, nosotros las hemos utilizado para hacer análisis demográfico, para hacer análisis cienciométrico, para hacer análisis económico, y bueno, y ahora los usan también para hacer análisis geofísico. Entonces, y es la misma técnica, es el mismo algoritmo, pero se puede utilizar para una diversidad de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Sí, por favor se identifican antes de hacer su pregunta. Buenas tardes, Ariel Juárez de la Secretaría de Turismo. En la Secretaría de Turismo estamos implementando el uso de este tipo de herramientas y de información, no únicamente de las fuentes oficiales, sino también de las fuentes no oficiales. Hemos estado buscando y picando piedra para tratar de encontrar tanto la sinergia, incluso dentro del mismo gobierno federal, para poder utilizar esta información y ver qué alcances tiene. Como lo dijo Ronald, en turismo tenemos un potencial enorme para utilizar el Big Data. Por ejemplo, les cuento muy rápido, Visa se nos acercó para pedir ayuda, pero nosotros también pedimos ayuda de ellos para utilizar, por ejemplo, el gasto que calcula Banco de México, que hace por medio de encuestas, pero hoy tenemos miles de datos que estamos viendo, cuánto es lo que gastan por tarjeta de crédito, y extrapolando datos podemos tener incluso el gasto también en efectivo de lo que extraen de los cajeros. Es un ejemplo de otros 4 que tenemos, nos hemos acercado con Carlos, hemos tenido un acercamiento con INEGI también, incluso para explotar la información de Twitter, para saber los flujos que también se tienen. Pero mi pregunta va en el sentido de, y como lo dijo Fabián, estamos tratando de romper el paradigma de utilizar la información de fuentes no oficiales que no se abren totalmente a compartirlas y que si se comparten pues son con muchos límites, como lo vimos en la mañana,
que rompen con ciertas reglas, pero también necesitamos esa información para toma de decisiones. Y por otro lado, el gobierno. Estamos también con la barrera en el uso de esta información. Podemos tomarla para fuentes tanto internas, pero no para salir con un dato no oficial, de una fuente no oficial, a decir cómo se comporta cierta cuestión y tomar precisiones acerca de ello. Entonces pregunto a la mesa, ¿qué creen que ustedes tengamos que hacer en este momento para poder romper esas barreras que de alguna forma se están formando o que se están diluyendo tal vez, y que desde dentro del gobierno estamos tratando de hacer sinergias para que tomemos mejores decisiones? Pues bueno, yo te puedo hablar un poco del caso de Global Pulse. Siempre el tema como de uso de información de este tipo, como consumo de teléfonos celulares, siempre es muy delicado y difícilmente alguna empresa te va a abrir los datos. Entonces tal vez una alianza con un instituto o con un laboratorio como Global Pulse, que está en la ONU, puede ser una muy buena ayuda. La otra opción, como tú dices, explotar fuentes de información que tal vez no están como disponibles ni estructuradas, pero son públicas, puede ser una muy buena opción. Pero digamos, el uso de estos datos y estas fuentes, tal vez a veces es difícil que los dueños de la información quieran compartirlo, aunque sea como para un uso de este tipo, de este proyecto. Lo que estamos haciendo es, también sirve un poco como anuncio, quien quiera participar. La coordinación lanzó un concurso llamado Datathon, que está en la página datathon.datos.gov.mx, y precisamente Telefónica, el municipio de Zapopan, Datos Abiertos Federales y muchas otras fuentes abrieron datos, y estamos convocando a un concurso para análisis de datos y mejora de política pública. Eso con dos fines: mostrar y permear el uso de datos para mejorar la toma de decisiones, y además tener más ejemplos para decir cómo una información que hace años solo podría servir, digamos, como para hacer un mejor target de venta, para ver qué le vendes a tu tarjeta de crédito, qué te vende tu compañía celular, puede servir para otras cosas como esto. Entonces, ejercicios como el Datathon es, digamos, como un esfuerzo que estamos haciendo para mostrar el uso y que tal vez la información pueda fluir de mejor forma. ¿Alguien más? Yo creo que la tengo más fácil porque soy el que está menos involucrado con aspectos de política pública aquí. Y me parece que también Ronald Jason dijo algo muy importante hoy en la mañana, y es definir redes de colaboración. Algo que nos parece un reto muy grande, que no debería ser tomado así, es que las instituciones quieren hacerlo todo, absolutamente todo, y eso eventualmente va a costar mucho trabajo. El zapatero a tus zapatos está bien, el que haya este tipo de inquietudes está muy bien, pero probablemente sea más fácil para otras entidades, para terceros, habiendo articulado las redes y los estándares de generación de datos y de análisis de datos, que pudieran hacer estrategias de integración que quizás para un organismo público federal le pudiera costar mucho más trabajo. Sé y aplaudo la política de la Estrategia Digital Nacional, porque hacia atrás del gobierno, parte de lo que nosotros rara vez vemos, por fin están viendo que gobierno electrónico no quiere decir ni cumplimiento ni transparencia solamente, sino con mucho sentido de eficiencia. Dentro de poco tiempo espero que veamos que ya no vamos a ser los mensajeros del acta de nacimiento, como uno de los ejemplos que se manejó hoy en la mañana. Ya va a haber muchas más fuentes de datos manejadas hacia adentro del gobierno, y ojalá y la política nacional también nos permita tener acceso a esos datos hacia afuera del gobierno, que pueden ser complementados con datos de Twitter, como mencionabas, de muchas otras fuentes de datos oficiales y no oficiales, de datos generados por lo que se llama el empoderamiento ciudadano, y ese tipo de proyectos serían los que darían respuesta muy rápida específicamente a la inquietud que tienes hoy en la Secretaría de Turismo. Y como esas, 1000, y a eso es a lo que nos referimos cuando
pensamos que Open Data y Open Government tiene que ir mucho más allá de disponibilidad de datos hacia realmente generar iniciativas de emprendimiento, innovación, de colaboración, de complementación para la sociedad. Bueno, buenas tardes. Me hablo Kenneth de Costa Rica, del INEC. La interrogante surge en que en Costa Rica el gobierno ha dicho que se apoyen en lo que es el abrir datos, ¿verdad? El Open Data, pero al mismo tiempo, en el caso de las instituciones semiautónomas, o sea, que no generamos, por decirlo de alguna manera, dinero, pero sí generamos muchos servicios, mucha información, se nos ponen muchas trabas a la hora de implementar este tipo de soluciones, de analizar datos de manera abierta. La pregunta es, las instituciones que no contamos con la infraestructura, entendiéndose por servidores, para generar este tipo de análisis, procesamiento de manera veloz, la nube como una opción, ¿cómo han hecho las instituciones cuando requieren apoyarse en la nube y quizá no cuentan con los recursos necesarios para implementar esas necesidades? Sí, bueno, desde luego que la nube y el cloud computing, en este caso particular, pues es una opción, digamos, razonable y a un costo también razonable, cuando no se tiene la posibilidad de tener un recurso propio, un buen clúster de computadoras con una gran cantidad de nodos, pues desde luego una opción desde luego interesante y donde se puede trabajar de manera incluso muy eficiente es a través de la nube y existen esquemas también de apoyo en esa dirección. Entonces, el cómputo de alto desempeño, las arquitecturas de cómputo de alto desempeño no necesariamente se inscriben a lo que es tener un clúster en casa o en la institución. Tenemos la opción de la nube y a través de esquemas de apoyo y colaboración, pues es una forma realmente factible de entrarle justamente a este tema, ¿no? Definitivamente. ¿Alguien más quiere complementar? Sí, yo te voy a poner un ejemplo de lo que hicimos nosotros en este caso, aunque parezca como muy fácil decir así como que, bueno, ya tienes información, solo ábrela. En realidad fue todo un proceso que sí nos enfrentamos a lo que tú mencionabas de que algunas dependencias no tienen infraestructura. A veces hay personas capacitadas técnicamente, pero que no conocen nada de datos abiertos. Entonces todo fue un proceso desde explicar qué es datos abiertos, designar un enlace, pero en medio de todo eso hubo un proyecto muy importante que se llama Escuadrones de Datos, en el que una persona de nuestro equipo muy técnica, se llama Rodolfo Willemi, un ingeniero, gente capacitada en uso de datos, personas de Infotec mismas participando en ese escuadrón y una más legal, fueron y visitaron durante 6 semanas a 10 dependencias que decidieron participar como voluntariamente en la convocatoria, y ahí se les enseñó desde qué son datos abiertos, se les ayudó a crear una infraestructura y un portal para mejorar y para subir los datos, las bases de datos, y ese proceso en realidad es, aunque México ya es como el lugar 70 que implementa datos abiertos, es un proceso que jamás se había hecho. Normalmente mandaban muchísimos manuales y las dependencias tenían que abrirlos en otros países y eso es un problema. Entonces aquí como que se decidió llevar de la mano el proceso. Instituciones como ODI está documentándolo y la idea es que se replique en México en todas las dependencias y que además sea como una evidencia internacional para abrir datos. Entonces tal vez nosotros en la oficina de la presidencia somos el eje regulador y que coordina la apertura de datos y este tipo de proyectos. Tal vez lo que hace falta, o no sería mala idea, sería que hicieran algo similar y que seguramente si ustedes quisieran contactar con nosotros, habría gente feliz de ayudarles en el proceso. Y
solo para complementar la parte de la nube, si parten de cero, pues ojalá y tomen en cuenta con mayor profundidad lo que se está tomando en cuenta en México hoy, los aspectos de privacidad, ¿no? Que eso ha afectado mucho el despliegue de soluciones en la nube en muchos países y hoy estamos teniendo este problema en México. La nube es barata, la nube es escalable, la nube es muchas cosas, es mejor que nada cuando uno parte de cero, pero de repente cuando quieres subir información oficial, pues resulta que si la nube no está en tu país, entonces no la puedes subir y hay un problema ahí de definir qué sí, qué no y dónde está, y la nube, pues quién sabe exactamente qué sea, ¿no? La nube puede ser Infotec y puede estar en Aguascalientes, la nube puede ser muchas cosas diferentes, pero por ejemplo hoy se está determinando que no se suban datos sensibles a la nube sin haber definido qué es un dato sensible, y si un dato sensible es cualquier cosa que le parezca a un DG, a un director general, pues entonces todas las eficiencias de la nube pueden estar limitadas, ¿no? Entonces hay que aclarar mucho ahí, creo que se está discutiendo esto seriamente. El segundo punto, cuando hablan específicamente de la nube para soluciones de Big Data, hay que tener muchísimo cuidado de los niveles de dependencia que van a tener. Uno de ellos es ¿para qué quieres la nube? ¿Para almacenar datos o para procesar datos? Y si lo quieres para los dos y no están físicamente en el mismo lugar, las latencias entre el transporte de grandes volúmenes de datos para ser procesados puede ser muy costoso, sobre todo si quieren hacer análisis de tiempo real. Y número 3, en países como el nuestro, tenemos la dependencia del proveedor de la nube y tenemos la brutal dependencia del proveedor de telecomunicaciones. Subir procesamiento a la nube, subir datos a la nube, implica tener absolutamente resuelto el problema de la eficiencia y del costo de las telecomunicaciones. Si no, el business case pues puede salir costos operativos por áreas que no habían sido contempladas en el modelo inicial. Pero bueno, dicho esto, cuando no hay nada, lo mejor que se puede hacer es arrancar con la nube. Una pregunta por allá, atrás. Sí, buenas tardes, mi nombre es María Ángel Jawey, soy director de modelado topográfico del INEGI. Yo creo que en todo el día hemos estado coincidiendo en la parte primordial que hablamos en la mañana de las políticas, la definición de políticas, porque si bien eso es cierto que cuando hablamos de Big Data, el simple hecho de ponerle algo en un Excel ya es un dato, estamos creando un dato. Pero en esta parte de Big Data son dos, yo lo considero dos ambientes. La parte geométrica y la base de datos, que hoy todo el mundo lo conocemos como geobase de datos. Pero yo creo que en esta parte tenemos una excelente oportunidad para hacer lo que han estado haciendo muchos países, definir qué tipo de dato o qué tipo de geometría queremos representar. Los catastros, hay levantamientos aéreos de 5 centímetros, de 10, de 15, hasta de 2 centímetros, cuando en realidad necesitan un levantamiento de 10 centímetros. Y es un dineral que se tira. El caso de lo que hablan ahorita los compañeros, cuando hay un desastre, entre el INEGI, entre Sedena, entre CEMAR, se compran imágenes de radar, se compran de todo para hacer este tipo de situaciones. Entonces yo creo que aquí lo más importante, y considero yo, que debemos de establecer una política. O sea, ¿qué dato queremos tener como un dato Big Data nacional de México? Porque desde los 70s que estamos hablando de imágenes de satélite, para todo crear una base de datos geodata, necesitamos referencias geográficas. Todos los catastros en nuestro país están en 2D. A nivel internacional, a excepción de Nueva Zelanda, Francia y algunos países de Europa, solamente consideran su catastro en 3D. En todo el mundo no hay más que esos 3, 4 países que han hecho el intento de tener sus datos en tercera dimensión. Se da un permiso para la construcción de una gasolinera, él lo ve plano y resulta que estaba en una loma y le hacen un resacote y al tiempo vienen muchos desastres. Y una desorganización territorial que traemos en México que precisamente por ahora sí que en agua revuelta ganancia pescadores. Entonces creo que tanto público como privados
lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico del tipo de dato que necesitamos y de esa manera empezar a definir, porque pues por años hay. Resulta que otra organización fuera de México es más importante y son mejores estructuras de datos que las que tenemos cada quien. Entonces yo creo que en esta parte es importante para mí, de mi punto de vista, definir qué tipo de datos tenemos. ¿Qué quiere Conagua? ¿Qué quiere Semarnat? ¿Qué quiere Senapred? Ahorita el ejemplo de ahorita es prácticamente el Senapred y es el Atlas de Riesgos, con cámaras, con todo. Creo que estamos haciendo una duplicidad. El caso de España, de la ley de España, ellos se ahorraron cerca de 30,000 millones de euros, en juntarse todos y decir, estas son las reglas para hacer infraestructura de datos. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué queremos tener como dato? O geodata o big data, independientemente de lo que sea. Muchas gracias. Bueno, esto fue más bien un comentario que una pregunta. ¿Alguien quiere complementar? ¿Alguna pregunta adicional? Buenas tardes. Me llamo Espartaco Palma y primero quería agradecer la presencia. También testificar lo que habló el licenciado Carlos Castro sobre Escuadrón de Datos Abiertos. Yo formé parte también de esos en la Secretaría de Educación Pública. Y sí, solo fueron 6 semanas de estar empapando a todo el mundo con esto y ya estamos próximos a publicar. Pero mi pregunta era con respecto a otra cosa que comentó el doctor Fabián García, sobre la figura del Data Scientist que debería incorporarse. La pregunta específica es, ¿a dónde debería incorporarse? ¿En qué escalón de la estructura? Porque ya tenemos el CEO, el CTO, necesitamos un CDO, porque entran otros elementos que deberían trabajar junto con los data scientists, pues, los matemáticos, los estadistas, los programadores, los DevOps, los IBOps, los SysOps, perdón. Entonces todos ellos, ¿dentro de qué? Porque se está haciendo una confusión enorme. De por sí entre CTO y CEO ya había una. Se puso bien claro cuál era una de las dos, uno más tecnológico y otro más de negocio. Pero entra uno en medio. ¿Por qué? Porque pues ya no entra dentro del área de programadores porque pues probablemente no lo entiendan mucho. Usualmente un programador no sabe aplicar métodos bayesianos. Dicen, ¿qué es esto? Pues, no sé, lo sabe el data scientist, lo sabe el estadista, pero el estadista no sabe programar mucho, usualmente. El data scientist sí debe de saber programar. Entonces, ¿dónde caería esa figura? O si se necesitaría traer una figura extra a la estructura actual. Sí, bueno, ese científico de datos, científico de la información, pues debe ser parte también de ese equipo de investigación y desarrollo. Es como una interfaz entre aquel que está diseñando y desarrollando los algoritmos específicamente y también aquel que lo está programando en ese sentido, pero es importante que esta figura de científico de datos sí esté, digamos, bien representada, porque además es una figura que no existe, digamos, de manera natural, se ha ido formando o se ha ido adecuando en función de las necesidades. Es importante señalar que actualmente ya incluso se están desarrollando posgrados orientados precisamente a esta temática, ¿no? De tal manera que digamos, el perfil de este científico de datos, pues y el currículum asociado al mismo, a su desarrollo, a su currículum de salida, pues sea desde luego adecuado. Pero sí él hace una interfaz
entre el científico que está tratando, que desarrolla la metodología incluso matemática en ese sentido, y aquel el que también implementa esos algoritmos para llevarlo también a la programación. Es difícil en un momento dado definir digamos esas fronteras o esos límites, porque pues muy fácilmente se puede caer de un lugar a otro, pero sí lo que es importante es más bien pensar en el tipo de formación, el tipo de experiencia que debe tener justamente este científico de datos, y la importancia de su trabajo como parte de un equipo de investigación y desarrollo en ese sentido, ¿no? Te voy a contestar muy académicamente. Hoy, por ahí del 85%, 90% de los proyectos de Big Data y de analítica en las empresas sale de las unidades de negocio. Quien financia y quien desarrolla estos proyectos es el Chief Marketing Officer o el Chief Financial Officer o cualquier cosa por el estilo. El CIO apenas está empezando a tener la capacidad de poder integrarse a este tipo de áreas, y eso es muy grave porque están manejando datos, y el ciclo de la vida de los datos pues debería ser el CIO, ¿no? Las empresas que más exitosas están siendo con iniciativas de analítica más que con iniciativas de Big Data hablan de perfiles multidisciplinarios, y el nivel C del que tú hablas no es un Chief Data Scientist Officer, sino un Chief Data Officer. Y él va a integrar en su equipo a un muy buen estadista, un matemático aplicado, un actuario, va a aplicar al experto del área de negocio, de la unidad de interés, porque no tiene nada que ver quien esté estudiando comportamientos de clientes en una red social con quien esté estudiando datos geológicos o datos satelitales o astronómicos o datos de proyección estratégica para toma de decisiones. Es una empresa que, de lo que hoy se llama Data Driven Decision Making, en realidad no hay una persona que haga esto, sino es un equipo multidisciplinario que está integrado por gente que entiende infraestructura tecnológica, que sabe programar, gente que entiende muy bien de estadística, de matemáticas y de algo que no se ha tocado hoy, que es súper importante. Estamos hablando mucho de análisis descriptivo y tenemos que hablar de análisis predictivo y eventualmente análisis prospectivo, y eso aumenta complejidad, y de gente que conoce el dominio de acción de estas áreas, ¿no? Entonces creo que no es una persona y una figura, creo que es un centro de excelencia o de competencia en las empresas para poder ir incorporando esta expertise en diferentes áreas. Por allá otra pregunta. Abel Coronado de INEGI. Al doctor Fabián, ¿nos puede platicar un poquito más de la infraestructura física con el que se hizo el análisis que nos platicó? Me pareció que no escuché bien algunos numeritos y sería interesante ver con qué se hizo. Sí, bueno, el clúster que actualmente está montado en el laboratorio de cómputo de alto desempeño y recién se actualizó, es un clúster de 32 nodos, cada nodo tiene 2 CPUs, pero al mismo tiempo cada uno tiene 8 hilos, ¿no? Exactamente. En ese sentido, entonces, y bueno, y cada uno de esos nodos, a su vez, está conformado por, bueno, una parte en este caso, 1 terabyte de memoria RAM y 32 terabytes de disco duro, en ese sentido. De tal manera que entonces tenemos 32 nodos por 2 CPUs, 64, por 8 hilos en ese sentido. Entonces esa es, digamos, la capacidad que actualmente se tiene. Es un clúster, digamos, relativamente pequeño si lo comparamos desde luego con una supercomputadora, pero la ventaja es que en este caso, cuando hablamos de un clúster de estas características, se puede realmente trabajar en tiempo real, se pueden montar aplicaciones donde en un momento dado incluso requieras de aprovechar todo y cada uno del potencial completo del clúster para una aplicación en particular. A diferencia, desde luego, como si se hace
en el caso de una supercomputadora, en donde pues tú tienes acceso a una parte de los recursos y no incluso en tiempo real a todos los recursos que se quisieran, ¿no? Pero básicamente esa es la arquitectura base que se tiene. La ventaja también de este tipo de arquitectura, y estamos hablando ahorita nada más de los CPUs, pero también tiene una parte de GPUs, de procesadores gráficos, que también están siendo, digamos, utilizados para diferentes tipos de aplicaciones, realmente con mucho éxito. Cabe señalar que, como ya sabemos, la utilización de los GPUs como elementos de procesamiento también, pues realmente se está desarrollando ampliamente a través de lenguajes específicos para eso, ¿no? Okay.